Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Un día muy caluroso, una semana muy calurosa, así que esperemos, bueno, los que tienen pileta, pelo pincho, que se puedan refrescar, que puedan pasarlo lindo. Así que bueno, hoy vamos a hacer otro devocional. Le damos gracias a Dios, siempre le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de todos los sábados poder tener una palabra para transmitir, para dar. Así que le damos gracias a Dios por eso. Vamos a cantar una alabanza, vamos a hacer una oración y el devocional de hoy se llama Conocer y entender la voluntad de Dios. Hay unos pasajes bíblicos que saqué y bueno, sobre eso vamos a estar hablando. Así que espero que sea de bendición la palabra y que puedan recibirla de corazón. Vamos a cantar una alabanza linda que justo habla también un poco de la voluntad, de estar en la voluntad de Dios. Se llama Estar a tus pies, de Jesús Adrián Romero. Vamos a ver cómo sale. Tratando de servirte me perdí, tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. El lugar donde debemos estar, en este tiempo más que nada, a los pies de Cristo debemos estar. Es el único lugar donde vamos a estar seguros, en los pies de Cristo. Lugar de identidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Solo es necesario corazón azul, comprender, estar a tu pie. A tus pies era la razón, la necesidad de mi estar era mi estar a tus pies y escucharte hablar. Era la razón la de mi corazón. Hermosa alabanza, y ahí es donde debemos estar, a los pies de Cristo, para escuchar su voz, y entender su voluntad, cuál es su voluntad, ¿eh? Lo que tenemos que hacer nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, esa palabra. Vamos a hacer ahora una oración para arrancar el devocional. Así que bueno,
Voy a buscar una instrumental cristiano para tener de fondo música. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por el privilegio que me das de dar una palabra cada sábado. Agradecido estoy de corazón. Te pido que esta palabra sea de bendición para aquellos que la escuchan, Señor, que la puedan compartir. Señor, que pase, Señor, el teléfono, que pase la pantalla, Señor, que entre a los hogares, Señor, que entre a los corazones, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan, Señor, a través de esta palabra, buscar en tu palabra, Señor, el hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque para eso estamos en el Evangelio, Señor, en el camino. Para eso estamos siguiéndote a ti, Señor. Para eso estamos aquí, Señor. Para hacer tu voluntad y no la nuestra. Para que se haga todo más fácil, Señor, debemos entender hacer tu voluntad, Señor. Así que espero que esta palabra sea de bendición, que sea de tu agrado. Que el Espíritu Santo obre a través de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, la gloria a ti, que también derrame de tu bendición y derrame de tu paz en cada hogar, Señor. Así que te damos la gloria a ti, la honra a ti, Señor, y te decimos amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, voy a tomar un pasaje de la Biblia en Números 20, 4, 12, un pasaje conocido que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará agua. Y les secarás y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Jehová le había dicho que le hable a la peña, y Moisés golpeó la peña. El versículo 12 dice, y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y este pasaje de la Biblia podemos ver que Moisés, por no hacer la voluntad de Dios, porque Dios le dijo que le hablara a la peña, y él la golpeó a la peña. Él y la congregación no entraron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y el no hacer la voluntad de Dios nos trae consecuencias. En una iglesia puede suceder que si no se predica bien la palabra, no hay una buena enseñanza, la congregación puede no entrar al reino de Dios. Y en una familia, el hombre, el cabeza de familia, si no hace la voluntad de Dios, también pueden quedar afuera de la tierra prometida. ¿Cómo nos damos cuenta cómo hacer la voluntad de Dios? En Hechos 9, versículo 3 al 6, dice así.
para hacer una comparación entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Pablo, ¿no? Que también es un pasaje conocido. Dice así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, él, temblando, dice la palabra en el versículo 6, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo es un claro ejemplo de cómo conocer y entender y hacer la voluntad de Dios. Pablo estuvo toda su vida preguntando: ¿qué quieres que yo haga? Toda la vida fue preguntando, a pesar de que estuvo esos 3 años en el desierto, siendo ministrado por Jesús resucitado. Él siempre preguntaba: ¿qué quieres que yo haga? Él no se manejaba solo en el camino de Cristo, en el camino del Evangelio. Él siempre iba donde el Espíritu Santo lo enviaba, donde Dios lo enviaba. De hecho, él tenía que ir, si no me acuerdo, a un lugar y no me acuerdo si era Macedonia, y Dios le dijo que no vaya, que fuera en otra ocasión. Entonces él no se movía por su voluntad. Él no se creía ya que estar lleno del Espíritu Santo a él le daba permiso para hacer lo que él quisiera hacer. Él estaba lleno del Espíritu Santo y hacía lo que Dios le decía hacer. Y él caminaba por donde Dios le decía que tenía que caminar. En toda nuestra vida espiritual debemos preguntarle a Dios todos los días: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y la palabra nos revelará, y así vamos a conocer y a entender su voluntad. Estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, a pesar de que vamos todos los domingos al culto o entre semana al culto y estemos orando y leemos la palabra y siempre hacemos lo que nosotros queremos. Nos vamos a consultar, nos pedimos a Dios la guía, nos pedimos a Dios. Nos cuesta depender de Dios, nos cuesta aprender esa obediencia, aprender esa voluntad. Cuando a veces nos dicen en la iglesia hay que hacer su voluntad o Dios te puso en el camino con un propósito para hacer. Bueno, de alguna manera, a través de la escritura, a través de la enseñanza, vamos a entender su voluntad. Hay mucha palabra. Si ustedes tienen la Biblia en el celular, pueden poner en el buscador voluntad y les salen todos los versículos donde Dios nos enseña el hacer su voluntad y el ser bendecidos a través de hacer su voluntad. Porque promesas de Dios hay muchas en la palabra. Pero si no hacemos su voluntad, no vamos a tener esa promesa. No es como muchos dicen: no, porque Dios te promete y Dios te va a dar y Dios te promete. No. Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Si no hacemos su voluntad, es difícil que obtengamos esa promesa. Y nos puede pasar como Moisés. Si bien hoy está a la derecha, está en el trono con Dios, pero él se quedó afuera de la tierra prometida por no hacer su voluntad. Y eso que él le hizo caso en todo. Abrió el Mar Rojo, pidió maná del cielo para alimentar a la congregación, hizo todo lo que Dios le pedía. Pero cansado ya de la congregación que le venía reprochando y recriminando y le venía... Bueno, se turbó, se enojó y no escuchó la voz de Dios. Escuchó una parte. Porque Dios le dijo: hablale a la peña. Y él la golpeó a la peña con la vara. Entonces, por esa desobediencia, Moisés se quedó y su congregación, porque a la tierra entraron todos los que tenían
de 20 años para abajo. Todos los adultos se quedaron afuera, porque eran rebeldes, porque no hacían caso, porque no obedecían, porque no estaban conformes, nada les venía bien, nada les servía, nada. Por eso también estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, porque siempre tenían una queja, Por eso no entraron a la tierra prometida, por no hacer la voluntad de Dios. En Jeremías 10:23 dice la palabra: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, nosotros no somos dueños de nuestro camino. Nosotros los creyentes, los cristianos, es Dios el que nos dirige, es Dios quien nos guía. Ya no hacemos la cosa a nuestra manera. No caminamos conforme a nuestra voluntad. Caminamos conforme a la voluntad de Dios. No es a nuestro modo o a nuestra manera cómo hacer las cosas, sino con la guía de Dios. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ya preparó el hacer su voluntad de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Pero tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que estudiar la palabra y encontrar cuál es su voluntad. Salmos 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Se entiende cuál es la voluntad de Dios? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, la voluntad de Jehová es ordenar nuestros pasos, y él aprueba su camino. No es caminar como nosotros queremos y decir, bueno, Dios igual lo va a aprobar, y Dios igual nos va a bendecir, igual Dios... No. Es al revés. Dios ordena nuestros pasos para que andemos en ese camino. El Salmo 32:8 dice así, un lindo salmo es este: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren de ustedes que Dios fije los ojos en ustedes? Pero ¿qué hace? ¿Qué dice el Salmo? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está la voluntad de Dios. Y esa enseñanza y ese entender está en la Escritura, está en la palabra, está en dedicarle tiempo. Hace ya varios devocionales que estoy con el mismo tema. Darle tiempo a Dios, dedicarle tiempo en la enseñanza, en la lectura, en aprender. Y ahí está el hacer su voluntad. En la palabra está toda la enseñanza, y estudiando la Biblia vamos a conocer y entender su voluntad. Dios nos guía, nos sustenta, nos cuida a través de su palabra. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Siempre nos pastoreará Jehová, Dios, a través de su palabra siempre nos va a pastorear. Y aunque pasemos dificultades, Él saciará nuestra alma y dará vigor a nuestros huesos para poder andar sobre esos caminos que Dios nos prometió en el Salmo 32:8. Porque esta también es una promesa. El hacer lo que dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré, es una promesa, pero nosotros tenemos que dedicarle tiempo para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre, para que Él nos haga entender la palabra. En Santiago dice: pedir sabiduría
y te daré para hasta que sobreabunde, ¿no? También sabiduría. Bueno, en la palabra está. Porque nosotros vamos a ser manantial para otro, vamos a ser esa agua que sacie a otro, ¿no? Como dice la palabra, correrán como río de agua viva. La palabra correrá como río de agua viva. De tu interior correrá como río de agua viva. Pero tenemos que estudiar la palabra, si no, la agua viva no va a correr. Ni de nuestro interior, ni de nuestro exterior, menos de nuestro exterior. Si no, vamos a ser como los fariseos. De afuera somos bárbaros, pulcros, limpios, pero de adentro hay agua sucia. Proverbios 3, del 5 al 7, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es otro punto que nos cuesta y que no nos enseñan en las iglesias, el temor a Dios. Hay muchas iglesias que cuando se habla de esto no hablemos del temor de Dios, no hablemos de esto, hablamos solo del amor de Dios, hablamos solo del amor de Dios. Y esa es una parte de la enseñanza de la Biblia. El amor de Dios es una parte, porque Dios es amor, pero también es justo. Por eso hizo justicia con Moisés y con esa congregación de no haberle hecho caso, de hablarle a la peña, porque la golpearon. Él hizo justicia y no entraron a la tierra prometida. Porque Dios es amor, pero también es justo. Esta es la voluntad soberana. Dios tiene voluntad soberana y voluntad moral. La voluntad soberana son aquellas que no la vamos a entender nosotros, no la vamos a comprender, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él es un Dios soberano, es todopoderoso, es Rey de reyes, Señor de señores. Entonces la voluntad soberana no la vamos a entender, no la vamos a comprender, pero sí vamos a poder entender la voluntad moral de Dios. Y son las cosas que se deben hacer. Dios nos enseñó a través de la Escritura cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y esa es la voluntad moral de Dios. En Gálatas 5, 22, 23, un pasaje muy conocido, los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esas son las cosas que debemos hacer. Esa es la voluntad de Dios que nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que no debemos hacer? En Gálatas 5, 19, 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto también es voluntad de Dios. Que no hagamos estas cosas es hacer la voluntad de Dios. Por eso no es simplemente ir a la iglesia, simplemente al culto, simplemente cantar una alabanza, simplemente llevar la Biblia bajo el brazo, simplemente dejar la Biblia arriba de la mesita de luz. Entonces, debemos, para entender y comprender la voluntad de Dios, debemos estudiar la palabra. Hermanas, hermanos, la palabra de Dios es clara, y si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, debemos aceptar su palabra y su enseñanza. Y no solo tomar versículos que nos convienen, porque hay muchos que agarran versículos que le convienen
y los que son ahí un poquito como para ponernos en vereda, diríamos, acomodarnos, para estar, ¿cómo se dice? Reprendiéndonos un poco, lo dejamos de lado esos versículos y agarramos todos los versículos que Dios te da, Dios te provee, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, clama a ti, clama a mí que yo te responderé, y agarramos todos esos versículos y nos agarramos de esos versículos, pero no agarramos los otros versículos, los que nos enseñan, los que nos acomodan en el camino que tenemos que caminar. Por eso dice, ¿no?, la Biblia, que la puerta, el camino es angosto y la puerta es estrecha. En 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra. Para corregirnos, si estamos equivocados, la palabra nos va a corregir a través de un hermano, a través de la prédica, a través de una enseñanza, a través de la escritura. Todo tenemos que tener esa humildad de corazón, no porque somos diácono o líder o ujier o pastor o lo que sea, nadie puede venir a decirte: mira, hermano, me parece que no es así, es por este camino que tenés que ir, no es lo que estás haciendo, es otra cosa, siempre con amor, con respeto, apoyado siempre bíblicamente, porque todo lo que está dentro del marco de la Biblia uno puede corregir y podemos juzgar también dentro del marco de la Biblia. Porque si yo te estoy corrigiendo y te estoy dando algo, estoy emitiendo un juicio de algo que estás haciendo mal. Entonces, si yo veo algo que estás haciendo mal, yo te puedo corregir, y en eso que uno corrige, o cualquier hermano, ¿no?, estamos hablando, que uno corrige, es porque te está haciendo un juicio de algo que estás haciendo mal. Entonces no te tenés que enojar. Siempre yo digo, dentro del marco de la Biblia. Dentro del marco de la Biblia todo está permitido. Fuera de la Biblia nada está permitido. Una cosa que yo venga y te diga: no, porque vos estás haciendo mal, porque yo... Y ahí sale ya el orgullo, la vanagloria de uno, y eso no está permitido en la Biblia. El orgullo no entra en la Biblia, la vanagloria no entra en la Biblia, la arrogancia no entra en la Biblia. Entonces, te pusiste a pensar si estás haciendo la voluntad de Dios, porque, como dije antes, ¿no?, y a veces no me canso de decirlo, uno piensa que porque ya va a la iglesia y ya lee 2 versículos, ya eso ya cumplió con Dios, ya dejamos ahí, ya después hago otra cosa, veo Netflix, veo fútbol, y no le dedico tiempo a la enseñanza, no le dedico tiempo a algo, me junto con mis amigos a tomar cerveza, me junto con a hablar de cualquier cosa, me junto con el otro para hacer... No, y ya perdemos. Entonces, la voluntad de Dios no es solo ir al culto, la voluntad de Dios no es solo cantar una alabanza, la voluntad de Dios no es solo aplaudir, no es solo ser agradecido en el culto. La voluntad de Dios nosotros la tenemos que manifestar a todos los lugares que vayamos. Y eso lo vamos a aprender a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de dedicarle tiempo, a través de la intimidad, a través de la oración. Dios nos va a ir guiando. Siempre es algo que yo digo, que lo pienso, nosotros no recibimos más de Dios, un cristiano no recibe más de Dios porque no caminamos como Dios quiere. Porque siempre hacemos una parte sí, una parte no, una parte sí, una parte no. Entonces, nosotros mismos somos piedra de tropiezo de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Dios tiene un baúl de cosas para darnos, pero nos va dando así a cuenta gota. Porque como no hacemos la voluntad de Dios, somos piedra de tropiezo y no podemos recibir nunca ese baúl de cosas que Dios tiene para nosotros. Y nos va dando de cuenta gota y va mirando Dios.
Porque tenemos que entender, hermanos, hermanas, que Dios, no sé si alguna vez lo dije, pero tomando algo de la televisión, Dios es como nuestro gran hermano, es nuestra cámara que nos monitorea las 24 horas, hasta nos monitorea cuando dormimos. Entonces, en todo momento tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es solo cuando, porque si hacemos algo a escondida, vamos a decir, a escondida de un hermano, o a escondida de una persona, a escondida de un ser humano, lo estamos haciendo a escondida de esa persona, pero no a escondida de Dios, porque Dios está viendo que estamos haciendo algo malo. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús, ¿qué dijo a los discípulos en Juan 6:38? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso Jesús, cuando va a estar en el Getsemaní y se arrodilla, esos 2 o 3 días antes de la crucifixión, Él le dice que si es posible que pase esta copa de mí, pero si no que se haga tu voluntad, sino que sea como Dios dispuso. Porque si fuese por Jesús hubiese dicho, bueno, si hay alguna otra manera de poder redimir a la gente de los pecados sin que yo vaya a la cruz. Y Dios le dijo, no hay otra manera. Tenés que hacer mi voluntad. Y la voluntad de Dios fue que Jesús vaya a la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, si somos conscientes de esas cosas, ¿no? De que Dios sacrificó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, ¿por qué nosotros no dedicamos tiempo a enseñar la Biblia como corresponde, a aprender la Biblia como corresponde, a estar en oración, a tener intimidad? El secreto del Evangelio, para mí, mi humilde opinión, mi modesta opinión, es ese. El ser un buen cristiano es estar orando en la intimidad, estudiando la palabra, dando nuestro tiempo para edificarnos con la Escritura, porque si nosotros nos edificamos con la Escritura, podemos ser de bendición para otro, para edificar a otro con la palabra. Buscando la santidad, porque es día a día, tenemos que buscar, es una lucha diaria. No es, yo me sé la Biblia de atrás para adelante, derecha, izquierda, me la sé en hebreo, me la sé en griego, me la sé en inglés, me la sé en francés. No sirve de nada si no buscamos la santidad. Y es una lucha diaria. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Buscar esa santificación, porque Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. Dando gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre debemos ser agradecidos, siempre, por más mínimo que sea. Si no tenemos para comer y tenemos un vaso de agua, tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos un vaso de agua. Si tenemos para comer, demos gracias a Dios porque tenemos para comer. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios con este tiempo, el año pasado? Todo lo que sustentó a los hermanos, o a cada uno, a los que pudieron trabajar y a los que no, que se quedaron sin trabajo, pudieron hacer una changuita, se quedaron sin trabajo. Dios no los suelta, Dios no suelta la mano. Es otra cosa que no me canso de decirle. Nosotros soltamos la mano a Dios. Dios siempre tiene la mano así, extendida, siempre así, la tiene extendida. Por eso yo digo que no hay que agarrarse así de la mano, hay que agarrarse de acá así. Así no nos podemos soltar, la mano queda trabada, no nos podemos soltar de la mano de Dios. Para soltarnos de la mano de Dios no tienen que golpear los dedos. La mano de Dios no se corta, las promesas no se cortan, pero tenemos que hacer su voluntad.
Porque si no hacemos su voluntad, no puede pasar lo que le pasó a Moisés, que en vez de hablarle a la peña, la golpeó a la peña. Y por culpa de Moisés, por ese acto de no hacer la voluntad de Dios, él y toda la congregación se quedó afuera de la tierra prometida, como lo dije anteriormente. La palabra es luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz. Si aprendemos la palabra, vamos a llevar esa luz con nosotros, y esa luz podemos ser de luz para otro que está en tinieblas, que está en oscuridad, que su alma está perdida. Hermanas, hermanos, hagamos todos los días a la mañana, antes de arrancar el día, hagámonos esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes del desayuno, no sé, aquellos que oran por la mañana cuando se levantan y oran por la mañana, y aquellos que no oran por la mañana y oran por la noche, a la mañana apenas te levantás, apenas te sentás en la cama, antes de ponerte de calzarte, decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, busca en la Biblia y te va a dar una palabra, te va a dar algo que te va a demostrar cuál es su voluntad. Y así vas a arrancar el día. Y vas a ser bendecido. Porque arrancás haciendo su voluntad. Así vamos a conocer, a entender y a hacer su voluntad. Día a día. Y el Espíritu Santo obrará en cada uno de nosotros, de aquellos que lo busquen. Y como digo siempre, Dios nos prosperará, porque Dios nos prospera, pero Dios nos prospera el alma. Dios no nos da cosas materiales. Y si nos da cosas materiales es porque nosotros estamos haciendo su voluntad, no porque Dios nos da cosas materiales. A Dios no le gusta lo material. Por eso dice que no hagas tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Porque si prospera tu alma, restaurás tu corazón. Y si restaurás tu corazón, fortaleces la fe. Y si fortaleces tu fe, no hay nada que te impida hacer la voluntad de Dios. Porque es por fe. Es por fe, y esa fe es un don de Dios. Porque nosotros los creyentes en Cristo tenemos que entender que no somos de este mundo. Entonces no tenemos que hacer lo que hacen la gente de este mundo, ¿no? Teñirnos el pelo de colores, hablar como hablan lo del mundo, ATR, poner la palabrita, cuando uno pone todos o todas ponen la palabrita esa con la arroba, ¿no? Eso lo hacen las personas del mundo, lo hacen. Nosotros no somos de este mundo, nos tenemos que distinguir, y para distinguirnos no tenemos que hacer las cosas del mundo, no nos tenemos que teñir el pelo, no nos tenemos que hacer tatuaje, tenemos que vestir adecuadamente, no tenemos que a las niñas chicas pintarle los ojos, pintarle las uñas, porque no somos de este mundo nosotros. Vivimos, es algo trascendental, algo que es ocasional. Vivimos, nosotros estamos aquí para hacer tesoros en el cielo. Y voy a cerrar con un versículo en Romanos 2:12, que dice así: no os conforméis a este siglo, porque no somos de acá nosotros, no somos de este siglo, de esta tierra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué te da el entendimiento? ¿Cómo te vas a renovar? El entendimiento te lo da la palabra, te lo da la enseñanza, te lo da la escritura. Si vos no dedicás tiempo a la escritura, no vas a tener esa renovación y esa transformación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si vos le dedicás tiempo a Dios, tiempo a la palabra, tiempo a la escritura, tiempo a la enseñanza, en oración, en intimidad,
vamos a entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y vos me vas a decir, pero a mí, yo estoy sin trabajo y padezco una enfermedad y se murió un familiar con todo esto que estamos pasando. Y sí, nos van a pasar, porque en algún momento todos nos vamos a morir también. Pero si estamos abocados a la palabra, a la enseñanza de la Escritura, a lo que Dios nos habla a través de la palabra, vamos a entender que su voluntad es agradable y perfecta. Vamos a entender por qué pasan las cosas, ¿no? Hermano, hermana, entendamos que Dios conoce nuestra vida de principio a fin. Él sabe cuándo vamos a dejar de caminar esta tierra para caminar en el cielo. Entonces, busquemos hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. No hagamos nuestra voluntad, que nuestra voluntad no es ni agradable ni es perfecta, porque nosotros no somos perfectos. No sé si ustedes vieron la película Milagros en el Cielo, ¿no? Una familia cristiana que van a la iglesia, tienen 3 hijas, y la hija del medio se enferma, una enfermedad complicada que no se conocía mucho, que son esas enfermedades que le agarra a uno en 1.000.000. Y la madre empieza a hacer su voluntad, ir de acá para allá a su médico, y tiene que viajar de un estado al otro en avión, y todo cuesta plata y tiene trabas y trabas y trabas y trabas. Yo se las recomiendo para que la vean, para que ahí van a entender la voluntad de Dios también, cómo Dios se mueve, ¿no? Porque a través de la hija, cuando está internada, la nena del medio es de las 3 hijas la que más afinidad con Cristo tiene, la que más afinidad con Dios tiene. Por el diálogo que tiene, por cómo habla, porque ella cree en Dios, ¿no? Y lo expresa. Las otras hermanas no lo expresan. Por lo menos así lo entendí yo, ¿no? Y hay otra nenita que está enferma, que tiene cáncer terminal. Y ella le dice, ¿conoces a Jesús o conoces a Dios? No, le dice ella. Y no recuerdo bien, por eso véanla porque es linda, les regala creo que la crucecita. Y el padre es incrédulo, no cree en Dios. Entonces le habla a la madre, salen, porque la nenita le dice, mirá lo que me regaló, porque me regaló la cruz, porque Dios existe, algo así le habla la nenita esta que estaba con ese cáncer terminal, le habla al padre. Entonces el padre habla con la madre y le dice que no le hable más de Dios, que esto que el otro, que él no cree, que por la situación que está pasando, porque la nenita se está muriendo, él obviamente pasa, ¿no? Que la gente cuando pasan estas situaciones no creen en Dios y se hacen un montón de preguntas. Y la nenita, después, bueno, el médico dice que ya no hay mucho para hacer, vuelven a la casa, ya la madre estaba como desahuciada, bueno, después pasan, no se la voy a contar, pero porque es hermosa la palabra. Y hermosa la película y la enseñanza que tiene. Y la madre después da testimonio, ¿no? Porque la nenita está bien, lo voy a decir así para no contar la película. Y la madre da testimonio en la iglesia, y ahí empieza a ver cómo Dios obraba, ¿no? Cómo Dios fue haciendo la voluntad, ¿no? Dios le mostraba cuál era su voluntad y lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Como Dios le fue moviendo las puertas, le fue abriendo las puertas, y mostraba que Dios no los había abandonado, Entonces, el padre, que era más sereno, más calmo, él siempre creyó en Dios y él fue haciendo las cosas de otra manera, como lo que le hacía la madre, y bueno, uno ve ahí el mover de la mano de Dios, ¿no? Y después viene el padre de la nenita que falleció a dar testimonio, porque después no le creían que la nenita está enferma, ¿no? Porque por eso es Milagros en el Cielo. No creían que la nenita... Y el padre da testimonio de que la nena estaba internada con su hija que falleció, y él
ahí aceptó a Dios en su corazón, ahí él creyó, entonces también ahí la voluntad de Dios era que la nena vaya a ese hospital para que esta nenita conozca a Cristo y a su vez su padre conozca la palabra. Es muy linda la película, muy, muy hermosa. Y ahí podemos ver también cómo Dios mueve su mano y cuál es la voluntad de Dios, ¿no? A veces cuando decimos que nos pasan cosas, dice, ¿por qué nos pasa a nosotros? Y al primero que le reprochamos es a Dios. Pero porque no entendemos su palabra, porque no estudiamos su palabra, porque no escudriñamos su palabra, porque no, si hay algo que no entendemos, no le preguntamos a algún pastor, a algún hermano para que nos ayude a entender la palabra, y así poder entender su voluntad. Lo más lindo debe ser, ¿no? Digo debe ser porque yo también estoy aprendiendo día a día, estoy buscando de Dios cada día, estoy tratando de entender algunas cosas que pasan, y lo lindo que debe ser entender y hacer su voluntad, ¿no? Uno capaz que lo ve en pequeñas cosas que hace, ¿no? Pero debe ser lindo caminar en la voluntad de Dios. Debe ser lo más hermoso que nos debe pasar, es caminar en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios es saber la Escritura, saber la Biblia, saber la palabra, pero bien aprendida, no agarrar versículos para mi conveniencia. Este versículo me conviene a mí, lo agarro para mí. No, porque seguro que abajo hay un versículo donde te pone derecho, donde te hace caminar derecho, donde te sacude un poco. Ese también es versículo para nosotros. Para vos, para mí. Todos los versículos son para nosotros. No debemos seleccionar versículos, porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hizo acepción de personas, nosotros no tenemos que separar los versículos que nos convienen. Así que hasta aquí la palabra de hoy, espero que sea de bendición. A mí esto de la voluntad de Dios me atrapa mucho, me lleva a estudiar más la palabra, me lleva a aprender más, me lleva a escuchar un montón de prédicas sobre la voluntad de Dios, porque me parece que ese es el secreto. El secreto es aprender a caminar la voluntad de Dios. Y nos pasarán cosas, sí, nos pasarán cosas, pero a través de entender la voluntad de Dios vamos a comprender por qué nos pasa, ¿no? Porque siempre cuando nos pasa algo hay un propósito, hay una voluntad de Dios para que nosotros enseñemos a otra persona de acuerdo a lo que nos pasó, ¿no? Entonces, nada, a mí es un tema que me apasiona, el tema de la voluntad de Dios me apasiona y trato de aprender día a día. Algo que me viene acá a la mente, cuando Saulo se convierte y va a Damasco, la palabra dice acá, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, a un varón llamado Ananías que le pone las manos sobre la vista. Y Ananías le respondió al Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿No? Porque él dice, me mandás a hablar con esa persona que los persigue, los mata, los pone presos. La voluntad de Dios fue, habló con la vista, y lo llenó del Espíritu Santo, como dice la palabra. Aunque haya cosas que no nos gusten, debemos hacer la voluntad de Dios. Y eso es la enseñanza, eso es aprender. Acá hay mucha enseñanza en la Biblia. Mucha enseñanza. Hay que hacer estudio, aprovechemos este tiempo. Se vienen tiempos difíciles. Yo no soy profeta, no soy nada. Pero uno por lo que puede avisorar, por lo que puede, algunos informativos que ven, con esto que asumió el presidente de Estados Unidos,
¿Ustedes están viendo las medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos? Se vienen tiempos dificilísimos. Con una hermana me hizo acordar a la época de Egipto, ¿no? Las 7 vacas flacas. Me parece que nosotros las 7 vacas gordas ya las pasamos. Vamos a empezar a vivir las 7 vacas flacas. Entonces debemos estar atentos a la palabra, debemos tratar de no malgastar el dinero, de tener reservas alimenticias, de tener reservas de dinero por si hay alguna enfermedad, algo. No malgastemos el dinero, seamos previsores, porque se vienen tiempos dificilísimos, dificilísimos. Yo no sé si ustedes miran en internet o buscan en YouTube, hay muchas iglesias que están siendo perseguidas. Acá en México hay iglesias que están siendo perseguidas. Y no son perseguidas porque son cristianos. Son perseguidas porque nosotros no estamos de acuerdo con las normativas que ponen los gobiernos. El aborto, la igualdad de género, el casamiento igualitario, todas esas cosas no estamos de acuerdo. Y vamos a ser perseguidos por eso, no porque seamos cristianos, porque creemos en Dios. Nos vamos a ser perseguidos por eso. Vamos a ser perseguidos por esas, porque estamos en contra de las leyes, en contra de las normas. Entonces, busquemos la palabra, busquemos la enseñanza, estemos en oración, en intimidad, porque todos necesitamos. Yo también busco, como les dije antes, a mí el tema de la voluntad de Dios me apasiona y busco todos los días entender su voluntad. Y busco y leo y escucho enseñanza. Entonces, no soy quien para dar consejos, simplemente doy una palabra, pero háganse la pregunta todas las mañanas: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y preguntémonos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Busquemos la enseñanza en la Escritura. Así que espero que sea de bendición. Voy a leer esa oración, que a mí me gusta siempre leerla al final. Hasta aquí, bueno, la palabra. La oración dice así: Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Esa es otra de las voluntades de Dios, dejar los pecados. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna. Para conseguir esa vida eterna debemos hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos que habla la palabra. Y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada, como decía el versículo 12, el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, Romanos 12:2, renovada y transformada. La palabra nos va a transformar, la palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a renovar. El conocimiento de Dios, conocer la verdad por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. Nos vemos el sábado que viene con otro devocional. Palabras cristianas, dale en blanco. Los amo con el amor de Cristo. Tomen mucha agua, estén a la sombra, no estén mucho tiempo en el sol, refrésquense y cuidémonos. Y sobre todo, dediquémonos ese tiempito a la palabra, a la enseñanza, a la oración, para entender su voluntad. Dios los bendiga mucho. Los quiero. Bendiciones.